Estas son 6 aterradoras historias reales de intrusos en casa. Sam era un niño de 5 años que vivía solo con su madre en el piso de un edificio. El apartamento de la madre, ubicado en la planta baja, tenía 2 habitaciones, una frente a la otra, separadas por el pasillo. En una de tantas noches al pequeño le da por dormir en la recámara de su madre, pero horas después, en medio de la madrugada, Sam se despierta por los sonidos extraños que hace su gato, al cual percibe en máxima alerta. Él mira cómo el gato se tensa a la orilla de la cama y comienza a maullar. Justo cuando Sam le da un codazo a su madre para despertarla, ven una gran figura de pie junto a la puerta abierta. Rápidamente la figura negra se escabulle del dormitorio por el pasillo. La madre de Sam, aterrada, arroja a su hijo por la ventana de la habitación para luego saltar tras él. Cuando llegaron los policías, la figura sombría había desaparecido. La posterior investigación policial dejó un siniestro detalle más sobre el intruso. En uno de los armarios de la habitación de Sam, había un cuaderno con nombres y dibujos, así como un par de guantes y envoltorios de goma. El intruso había entrado mucho más temprano en el día y había esperado a que se durmieran. Un camarero llega a casa a horas de la madrugada luego de una larga jornada de trabajo. Se baja de su auto estacionado frente a su casa, toma sus llaves, abrigo y se encamina a la puerta, pero justo antes de abrirla, nota, o más bien tiene la extraña sensación de que algo no va bien. Lo primero que le sorprendió fue que sus gatos no estuvieran al lado de la ventana esperándolo como lo hacen normalmente. No había terminado de asimilar el curioso detalle cuando vio que una luz de la cocina estaba encendida, cuando evidentemente él la había dejado apagada. La tenue luz que emergía desde su cocina le permitió percibir con horror que había movimiento en el interior de su casa. Muy asustado llamó a la policía. 5 minutos después, los policías le dijeron que esperara en su automóvil mientras ellos iban a inspeccionar. El hombre podía escuchar gritos en el interior y después de lo que pareció una eternidad, salieron con una mujer esposada. El camarero la reconoció. Era una mujer a la que había echado de su bar recientemente por estar borracha y provocar desorden. La mujer no solo sabía su domicilio, lo había estado esperando en el armario de su habitación con un cuchillo grande y una cuerda larga para vengarse. Un adolescente de 16 años se encontraba cuidando la casa de un amigo de la familia. Era tarde de noche y era la única en casa, cuando oyó un ruido extraño procedente del sótano. Ella decide no bajar las escaleras que conducen al sótano y en su lugar hace lo más razonable: llama al 911. La chica al teléfono le explica lo sucedido a la operadora, pero le dice que no hay prisa, que probablemente no sea nada. Sin embargo, en cuestión de minutos, varios policías estaban tocando insistentemente su puerta. La joven les permite el paso e inmediatamente 4 policías bajan al sótano mientras uno se queda con la niña. Durante los próximos segundos se escuchan gritos y un acalorado forcejeo. Luego la policía saca del sótano a un hombre salvaje y desquiciado. Había estado sentado tras la puerta, esperando con un machete para traerla. La chica asustada le preguntó por qué habían venido tan rápido, y el policía le explicó que cuando colgó el teléfono, el operador escuchó a una segunda persona en la línea. Él estaba escuchando la llamada de la niña con el otro teléfono de la casa, esperando el momento en que decidiera acercarse a la puerta del sótano.
Una pareja llegó a casa con la terrible sorpresa de que la propiedad había sido usurpada. El lugar era un desastre, pero nada parecía faltar. Aparte del desorden, quien había entrado había dejado mechones de pelos esparcidos por la casa como una especie de polvo de duendecillo psicópata. Los policías registraron la propiedad y se fueron con sus informes. Cuando el largo día finalmente terminó, la pareja se fue a la cama con la esperanza de poder olvidarse de la terrible experiencia. Pero justo cuando se acuestan, escuchan un gruñido gutural de un animal debajo de su cama. La pareja huye despavorida de la habitación y llaman a la policía. Cuando los oficiales volvieron a personarse al edificio y subieron hasta la habitación, encuentran a una mujer pequeña y harapienta debajo de la cama sujetando un cuchillo. Resulta que la mujer gruñendo estaba bajo los efectos de una poderosa sustancia adictiva que no podemos mencionar, y no podía recordar dónde se encontraba ni cómo llegó hasta ahí. Lo más probable es que haya confundido su domicilio con el de esta desafortunada pareja. Tracy es una madre soltera y la había estado pasando mal últimamente criando sola a sus 5 hijos. A finales del año 2012, comenzó a escuchar algunos ruidos extraños provenientes de su ático. Ella y sus 2 hijos fueron a revisar y no pudieron encontrar nada extraño en el lugar. Pensaron que su madre tal vez se estaba volviendo paranoica, incluso cuando restos del techo comenzaron a caerse. Unos días después, una pequeña pieza de yeso cayó sobre la cabeza de la madre. Luego de escuchar un fuerte ruido, Tracy envió a su sobrino para que volviera a revisar el ático. Allí, escondido en una esquina, encontró al exnovio de su tía de hace más de una década. Había estado viviendo en su ático durante algunas semanas y había dejado recipientes de orina y heces. El siniestro hombre también había hecho un pequeño agujero en el yeso sobre la habitación de Tracy para satisfacer sus placeres voyeristas. Este espeluznante Romeo solo había estado fuera de prisión por 3 meses. Desafortunadamente, logró escapar y no hay informes de que lo hayan encontrado desde entonces. En 1941, Theodore Coneys no tenía hogar y estaba en bancarrota, por lo que fue a un viejo amigo para intentar obtener algo de dinero. Philip Peters, su viejo amigo, no estaba en casa en ese momento, así que a Theodore se le ocurrió una de sus ideas más perturbadoras y desesperadas. Entró a la fuerza y decidió vivir en el ático todo el tiempo que pudiera. Coneys vivía en secreto en la casa, robando comida mientras Peter estaba fuera. Finalmente, un día Theodore fue descubierto. El intruso entró en pánico y golpeó a Peters hasta la muerte antes de regresar a su escondite. La escena del crimen dejó a la policía confundida. Todas las ventanas y puertas estaban cerradas por dentro. La trampilla del ático parecía demasiado pequeña para que nadie pudiera entrar. Así que el asesinato de Peters quedó sin resolver y Coneys vivió en el ático durante otros 9 meses, hasta que la policía finalmente lo encontró. Pasó el resto de su vida en prisión, lo que no le importó ya que había más espacio en su celda que en ese pequeño ático. Si te gustó este video, agradecería que le dieras tu like y lo compartieras. Suscríbete y activa la campana de notificación para más videos. Puedes escribirme tu historia o sugerencia para futuros trabajos a mi correo oficial.